Día 9 del libro 1984 de George Orwell. Aquí ya hemos empezado el capítulo cuarto. Quedamos en que el ejemplar de hoy incluía los resultados reales que demostraban que las previsiones estaban totalmente equivocadas. El trabajo de Winston consistía en rectificar las cifras originales para que coincidieran con las otras. En cuanto al tercer mensaje, se refería a un error muy sencillo que podía corregirse en un par de minutos. En febrero, el Ministerio de la Abundancia había prometido un compromiso categórico, según la expresión oficial, que en 1984 no se reduciría la ración de chocolate. En realidad, como se había visto, la ración de chocolate se iba a reducir de 30 a 20 gramos a finales de esa semana. Lo único que había que hacer era sustituir la promesa original por una advertencia de que probablemente sería necesario reducir la reducción de chocolate en abril. En cuanto terminó, sujetó con un clic las correcciones hechas con el habla escribe a cada ejemplar del Times. Voy a toser. Con el clic a cada ejemplar del Times y los metió en el tubo neumático. Luego, con un movimiento casi inconsistente, arrugó los mensajes originales y las notas que había tomado y los echó por el agujero de memoria para que los devorasen las llamas. Winston no sabía con exactitud lo que sucedía en el laberinto invisible al que conducían los tubos neumáticos, aunque sí que en términos generales sabía, pues. En cuanto se reunían y cotejaban todas las correcciones consideradas necesarias en un ejemplar concreto del Times, volvía a imprimirse el periódico, se destruía la copia original y se incluía la copia corregida en los archivos. Este proceso de alteración continua se aplicaba no solo a los periódicos, sino también a los libros, las revistas, los panfletos, los carteles, los folletos. O sea, lo que nos hacen más o menos ahora unas cuantas periódicos, pero ya ahora haciéndolo el gobierno y definitivo, algo así. Las revistas, los panfletos, los carteles, los folletos, las películas, las bandas sonoras, los dibujos animados, las fotografías y a cualquier tipo de literatura o documentación que pudiera tener el menor significado político o ideológico. Día a día y casi minuto a minuto se iba actualizando el pasado. De ese modo podía demostrarse con pruebas documentales que todas las predicciones hechas por el partido habían sido correctas. No se permitiría que ninguna noticia ni expresión de opinión en conflicto con las necesidades del momento pasara a los archivos. La historia era un palimpsesto borrado y reescrito tantas veces como fuera necesario. En ningún caso habría sido posible, una vez hecho el cambio, demostrar que había tenido lugar una falsificación. La mayor sección del departamento de archivos, mucho mayor que aquella en la que trabajaba Winston, la integraba gente cuya obligación era buscar y recoger todos los ejemplares de libros, periódicos y otros documentos que hubiesen podido quedarse anticuados y tuvieran que ser destruidos. Cualquier ejemplar del Times que, debido a cambios en las alianzas políticas o con una profecía equivocada del hermano mayor, hubiera habido que reescribir una docena de veces, continuará estando en los archivos con su fecha original y no habrá ningún otro que lo contradijese. Los libros también volverían a escribirse una y otra vez y se reeditaban sin admitir de que hubiese hecho el menor cambio. Ni siquiera las instrucciones de Winston recibía por escrito y de las que invariablemente se deshacía nada más terminar, firmaban o implicaban que fuese necesario cometer una falsificación. Solo hacían referencia a deslices, errores, erratas o equivocaciones que convenía corregir a interés de la exactitud. Pero en realidad, pensó mientras rectificaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, ni siquiera se trataba de una falsificación, era solo sustituir un disparate por otro. La mayor parte del material con el que trabajaba no guardaba la menor relación con el mundo real, ni siquiera la de ser una mentira descarada. Las estadísticas eran tan fantasiosas antes como ahora de ser rectificadas. Muchas veces se suponía que tenían que inventarlas tú mismo. Por ejemplo, la previsión del Ministerio de la Abundancia había calculado la producción de botas para el curtimestre de 145 millones de pares. La verdadera producción era de 62 millones. Winston, no obstante, al reescribir la predicción, la había rebajado a 57 millones para permitir la habitual afirmación de que la cuota había superado las previsiones. En cualquier caso, los 62 millones no estaban más cerca de la verdad que los 57 o que los 145 millones. Lo más probable era que no se hubiese fabricado ninguna bota y aún más probable era que nadie supiera cuántas se había fabricado
y que a todo el mundo le trajera sin cuidado. Lo único que se sabía era que cada trimestre se registraba sobre el papel una cantidad astronómica de botas, cuando la mitad de la población de Oceanía iba descalza, y lo mismo ocurría con todos los datos archivados, grandes o pequeños. Todo se difuminaba en un mundo de sombras en el que incluso la fecha de los años se había vuelto poco fiable. Winston echó un vistazo al otro lado de la sala. Era el cubículo de enfrente, un hombre menudo de barbilla oscura y aspecto minucioso llamado Tillotson. Estaba trabajando con un periódico doblado sobre las rodillas y la boca muy cerca del micrófono del hablaescribe. Daba la impresión de estar intentando que lo que decía fuese un secreto entre él y la telepantalla. Alzó la mirada y sus gafas lanzaron un destello hostil en dirección a Winston. Winston apenas conocía a Tillotson y no tenía ni idea de a qué se dedicaba. Los empleados del departamento de archivos no hablaban de buena gana de su trabajo. En la sala larga y sin ventanas, con la doble hilera de cubículos, el incesante rumor del papeleo y del murmullo de las voces en los hablaescribes, había al menos una docena de personas a quien Winston ni siquiera conocía de nombre, aunque los veía ir y venir a diario, a toda prisa por los pasillos o gesticular durante los 2 minutos de odio. Sabía que la mujer rubia del cubículo de al lado trabajaba día tras día buscando y borrando de la prensa nombres de personas que habían sido vaporizadas y por tanto se consideraban que no habían existido, lo cual no dejaba de tener cierta lógica, pues su propio marido había sido vaporizado unos años antes. Y unos cuantos cubículos más allá, un individuo soñoliento e inútil llamado Amplefort, con las orejas peludas y un sorprendente talento para medir y rimar versos, estaba ocupado en hacer versiones confusas. Los llamaban los textos definitivos de poemas que se habían vuelto ofensivos desde el punto de vista ideológico, pero que por algún motivo debían conservarse en las antologías. Y aquella sala, con sus cerca de 50 empleados, era solo una sucesión, una celda, de así decirlo, de la enorme complejidad del departamento de archivos. Más allá, por encima y por debajo, había más enjambres de trabajadores dedicados a una inimaginable multitud de tareas. Estaban los gigantescos talleres de impresión con sus ayudantes de edición, sus expertos en tipografía y sus complejos sistemas para la falsificación de fotografías. Estaba la sección de teleprogramas con sus ingenieros, sus productores y sus equipos de actores especialmente escogidos por su habilidad para imitar voces. Había ejércitos de empleados cuyo trabajo consistía simplemente en elaborar listas de libros y periódicos que era necesario revisar. Estaban los enormes depósitos donde se almacenaban los documentos corregidos y los hornos ocultos donde se destruían los ejemplares originales. Y en algún lugar, de manera casi anónima, estaban los cerebros que coordinaban todo el trabajo y bosquejeaban la política que hacía necesario que se preservara un fragmento del pasado, se falsificara otro y se borrara un tercero de la existencia. Duele ese libro. Y al fin y al cabo, el departamento de archivos no era más que una rama del Ministerio de la Verdad, cuya labor principal no consistía en reconstruir, y solo uno de los ministerios, el pasado, sino en proporcionar a los ciudadanos de Oceanía periódicos, películas, libros de texto y programas de telepantalla, obras de teatro y novelas con todo tipo de información, instrucción y entretenimiento inimaginables. De una estatua a un eslogan, de un poema lírico a un tratado de biología y de una cartilla escolar a un diccionario de nueva lengua. Y el ministerio no solo tenía que suplir las múltiples necesidades del partido, sino también repetir toda la operación a un nivel inferior a beneficio del proletariado. Había una cadena de departamentos dedicados a la literatura, a la música, al teatro y en general a todos los espectáculos proletarios. En ellos se producían periódicos basura que solo contenían noticias deportivas de sucesos y astrología, noveluchas sensacionalistas de 5 centavos, películas que resumaban sexo y cancioncillas sentimentales que se componían por medios enteramente mecánicos en una especie de calidoscopio particular llamado versificador. Había incluso una sucesión cuyo nombre en nueva lengua era Secporn, encargada de producir pornografía de infinito nivel que se enviaba en paquetes sellados y que ningún miembro del partido que no trabajase en la sección podía ver. Mientras Winston trabajaba, salieron 3 mensajes del tubo neumático, pero eran cosas sencillas y las terminó antes de lo que interrumpieran los 2 minutos de odio. Cuando terminó el odio, volvió a su cubículo, cogió el diccionario de nueva lengua del estante, apartó el hablaescribe a un lado, se limpió las gafas y empezó su labor principal esa mañana. Bueno, como comienza un verso, pues paramos aquí y el gato ya está ahí, no demora en ponerse por aquí.